¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en este espacio de Oaxaca a fondo, donde estamos tratando los temas desde un ángulo que le permita, y ojalá podamos lograrlo, un análisis de los acontecimientos políticos sobre todo, pero de toda índole. En general ahorita políticos porque está el proceso electoral 2018 ya en puerta. El 1 de julio habrá que ir de julio a las urnas. Y bueno, nada menos, como todos lo sabemos, presidente de la República, se renovará, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. Hay nada más. Y en el tema también es muy grato que en esta noche nuevamente el co-conductor de estos espacios nuevamente se encuentra aquí, anduvo fuera por algunos temas ahí profesionales, pero ya está aquí nuevamente y me da mucho gusto saludar a Sócrates Campos. Veamos, Sócrates. Gracias, Jaime. Pues la verdad de las cosas es que se extraña, fíjate. Yo no sé. A acostumbrar, ¿no? Se van acostumbrando como diría algún. Fíjate que yo tuve oportunidad de hacer muchos programas con don Pedro Ferri Santa Cruz, el viejo, ¿no? Teníamos un espacio que se llamaba Revista de Opinión. Y bueno, el viejo, aparte de una enorme cultura política, enorme cultura científica, era un tipo simpaticísimo, como no te puedes tener idea. Pero la memoria que tenía era impresionante, Jaime, ¿no? Y de repente cuando le echaba el chip de la memoria, como decía él, comenzaba a acordarse, y se acordaba de tantos detalles, de tantas cosas. Y ¿dónde se topó con Coyol, como dicen en mi pueblo? Cuando el Frente Cardenista lo proyecta como candidato a la presidencia de la República. Y entonces, pues bueno, el Frente Cardenista de aquella época, pues no había tantos recursos como los hay ahora, que salen de todos lados, y además no había una participación tan directa de gente de muchos recursos que tiene interés en mantener un control político, ¿no? Sino que era había mucho menos recursos, y los poquitos que había pues se los fregaban los dirigentes del partido, no le daban a don Pedro, ¿no? Y entonces don Pedro pues tenía que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a la gente. Y claro, llegaba porque tenía muchos amigos en la radio, en la televisión, en la prensa, en los gobiernos de los estados, en la propia oposición, en la propia imposición, en la oposición, en todos lados tenía amigos. Pero allí se dio cuenta de que aquella fase, en aquellos tiempos, de hablar de democracia era hablar de mentiritas. Y yo creo que ahora estamos en un proceso en donde se puede hablar un poco de democracia, pero un poco también de mentiritas. Y hay muchas mentiritas. Fíjate que ahora que iniciamos esta emisión con este tema de la memoria y del recuerdo y de lo que a veces hay que recapitular, estaba yo revisando anoche, que manejé algo de información, y recordando lo que pasó en el proceso del 2010, cuando Gabino Cue Monteagudo gana la gobernatura del estado, y la función o el elemento que fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo recuerdo que me tocó darle cobertura informativa a una asamblea que hace Asael Santiago Chepi, que era entonces el dirigente de la sección 22, y logra que se apruebe en la asamblea, en medio de botellazos, de gritos, de contraposiciones, logra la mayoría para que se levante el plantón un día antes de la votación, y los maestros que estaban en plantón y que estaban apuntalando un antiulicismo. O sea, los maestros no es que estuvieran apoyando a Gabino en ese momento. Estaban en contra de Ulises, que a final de cuentas sí cayó, porque el grito era Ulises ya cayó, y no cayó, pero sí cayó en las urnas. O sea, ahí perdió su candidato, que era Eviel Pérez Magaña.
Eh, Recuerdo que no solamente levantan y ellos mismos se vuelven votos, sino que van a promover el voto a sus comunidades. Y si tú recuerdas, mi querido Sócrates, los elementos que hicieron en ese 2010 que Gabino repuntara fueron ese esquema de la sección 22, de apoyarlo, levantar el plantón para que hubiera tranquilidad para ir a votar y de volverse promotores del voto, y además que lo traía de la mano Andrés Manuel López Obrador como dirigente nacional del PRD. Fue un apuntalamiento. Yo recuerdo que no habían aceptado alianzas el PAN con el PRD, ni el PRD, o sea, Andrés Manuel había declarado que con el PAN ni a la esquina, excepto Oaxaca con Gabino fue. Así es, porque bueno, fue un proyecto de carácter nacional que establecieron las famosas alianzas. El primer ejemplo fue Oaxaca, después fue Puebla, después Chiapas, ¿no? Sí, fue un esquema que quisieron hacer, como ahora lo hacen con Anaya, ¿no? Como un esquema de carácter nacional. Pero desgastado hoy, ¿no? Pero ya muy desgastado, por supuesto que muy desgastado. Porque hoy nadie puede decir que Gabino dio resultados, ¿no? O sea, no, es que es el problema. A ver, ¿por qué estamos en las condiciones actuales de crisis de credibilidad política y de confianza política? Porque hay un desgaste y no hay resultados a la población. Hay resultados a los grupos ricos políticos y a los grupos y a los políticos. ricos, a los muy ricos, Sí, ¿no? sí. Eso sí, ganan Y lo sí, que cada quieren. vez ganan más. ¿Verdad? Cada día ganan más, ¿no? Los políticos pues ganan más porque ya la política no se convirtió en un acto de acción de carácter de servicio, sino que se ha convertido en un negocio. Es un enorme negocio. Ya todo el mundo dice, yo quiero ser diputadito porque cuando menos, si tengo control, ya tengo manejo de recursos, pero si no, de todos modos tengo recursos, ¿verdad? Entonces, eso ha deformado mucho lo que es el país. Yo te quisiera hacer un recuento. Fíjate que el otro día, leyendo a Catón, y hoy lo publico precisamente en el periódico, recuerdo una anécdota que salía ahí de Gastón N. Santos, ¿no? Y dice que don Gastón N. Santos, que era el cacique, era un cacique brutal en San Luis Potosí, ¿no? Era un tipo muy bruto, muy duro, muy asesino, ¿no? Llegó un presidente municipal que había tenido de un municipio por ahí, llegó a ponerse a su servicio, pero al mismo tiempo a pedirle consejo. Y Gastón N. Santos era un tipo muy brillante aparte. Le dijo, mira, tienes que estar muy bien con los ricos, porque los ricos tienen poder económico y te pueden fregar. Tienes que estar muy bien con los curas, porque los curas tienen poder moral y te pueden fregar. Tienes que estar muy bien con los maestros, porque los maestros tienen poder social y te pueden fregar. Pero sobre todo tienes que estar muy bien conmigo porque yo soy te chingo. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso era lo que pasaba anteriormente, ¿no? Había más caudillos, ¿no? Ese caudillaje era un caudillaje de una acción criminal. Eso yo creo que 68 precisamente fue el parteaguas. Ahí se acabó. Fue el último asesinato político masivo. Y el 71, que ya no fue en esos términos tan graves como el 68, pero que dio un giro y que permitió hacer cambios importantes para que no estallara la crisis social del país. Ahorita eso es lo que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, tenemos una división, yo pienso, en los años que estabas hablando, había una unidad en la acción política de los maestros. ¿Sí? Tenían la misma idea, pero después como que se fueron corrompiendo, entró el dinero mucho en fuerza y ahorita hay muchos grupos. ¿Sí?
Y esos grupos, por supuesto, operan, ¿no? Es una medusa, ¿no? El sindicato. O sea, hay quienes ven la guerrilla, otros que ven solo el dinero, otros que ven el apoyo político. O sea, Otros hay que una ven sus confluencia. propios intereses. Sí, cambió. Pero, ¿por qué cambió? Allí en este recuento que yo hago en el periódico también, platico de una comida que tuvimos don Pedro Ferri Santa Cruz, Alexis Pola, tu servidor, con don Pedro Hernández Maldonado en uno de los comedores del Banco Nacional de México, en donde llegó Carlos Jongitud. Y ya nos platicó lo que había pasado. ¿Y qué había pasado? Es decir, hubo un rompimiento en el tiempo de Salinas de Gortari, porque tuvieron que hacer un gran fraude electoral para que pudiera llegar y entonces pudieran controlar, y vieron que no tenían el control absoluto de los líderes y de los grupos económicos sindicales. La quina. Entonces dijeron, bueno, ya eliminaron a la quina, ahora tienen que eliminar el sindicato más grande de América Latina. Es 1,5 millones de trabajadores de la educación, son los de México. Es el sindicato más importante, pero no solamente desde el punto de vista de la gente, Jaime, sino de los recursos económicos. ¿Sí? ¿Tú puedes imaginarte lo que es el sindicato? Es un mundo de lana, ¿no? Es decir, en donde manejas plazas, donde manejas estructuras, donde manejas obras públicas, donde manejas servicios, donde manejas, nada más en pizarrones, ¿cuántos pizarrones? ¿Cuántos quises deben comprar? ¿Cuántos borradores se deben robar? Te puedes hacer 1000 conjeturas, pero aparte, cómo se había manejado el sindicato de maestros con un gran control político. El control político que pierde Carlos Jongitud lo gana la maestra Elvester. Que además era su discípula. Quiero que sepas, no solamente era su discípula, decían que era su amante. Su pareja sentimental. Sí, era su financiera, porque ella siempre estuvo ahí en el sector de las finanzas del sindicato, ¿no? Pero aparte era una mujer que, digan lo que digan, era una mujer luchadora y era una gran líder, te quiero decir, porque le quitó el poder político del liderazgo en la sección más importante del sindicato de maestros, el Estado de México, se los arrebató, ella, a sangre y fuego, ¿sí? Pero se los arrebató y de ahí hace su carrera. Hay una narrativa que yo leí en algún momento en los archivos de la revista Proceso, en una revista Proceso, donde habla de cómo citan don Fernando Gutiérrez Barrios, que era el secretario de Gobernación, a Carlos Jongitud para notificarle que decía el presidente que debía dejar la dirigencia. Sí, y se fue. No, y le dice que va a pasar aquí de una vez quién lo va a sustituir, porque él no sabía. Y entra el Elvester Gordillo al despacho de Fernando Gutiérrez. Eso dice la revista Proceso. Y entonces que la ve Jongitud y que le dice, para eso me gustabas. Bueno, pues ella se va a hacer cargo. Y yo me acuerdo muy bien que lo que sí hicieron fue la Secretaría de Gobernación la que emitió el comunicado oficial que Jongitud dejaba la Secretaría General del Sindicato y la tomaba el Elvester Gordillo. ¿Cuál independencia sindical? No, ¿cuál pues autonomía? Nunca la han tenido. Nunca la han tenido, porque, a ver, fíjate. ¿Y no le hizo lo mismo Juan Díaz de la Fuente? ¿Era su brazo derecho del Elvester? Bueno, ¿y qué te esperas? No, pues digo, a ver, si... el que ayer mata, ayer ¿Quién traicionó a Jesús? Pues Judas, ¿no? Pues ahí estaba a su derecha. Y era el del billete. ¿No? Sí, es el que traía las 30 monedas. Del billete, para que veas. Entonces, bueno, yo lo que creo que aquí, en Oaxaca, esto va a tener otras repercusiones. Una cosa, pues mira, la gente dice, es que el magisterio es un grupo muy importante. Por supuesto que es un grupo muy importante, pero también es un grupo muy importante dividido. ¿Sí? Hoy como nunca, ¿no? Mucha gente de los propios maestros
maestros, realmente maestros de vocación magisterial, ya no creen en esa lucha, ¿no? Sí, ya como que la dejaron. Dicen, a ver, ¿para qué la lucha de un sindicato? ¿Para transformar la sociedad como un grupo de dirigentes del magisterio de la 22 lo está haciendo? ¿O es para resolver los problemas económicos, políticos o sociales y de trabajo de tu gremio? Pues es para eso, ¿no? Para eso es un sindicato. Por supuesto, ¿no? Sí, lo otro, pues que hagan un partido político y que se afilie ahí, que quiera ser de ese partido político, que si quieren transformar el país y le quieran dar un vuelco, es otra cosa. Pero fíjate, hay un punto que me gustaría mucho que lo abordáramos. Es, por tradición, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es, por tradición, contraria a las dirigencias sindicales. O sea, la CENTE era el enemigo número 1 del Bester Gordillo. Bueno, porque no era un sindicato independiente, era parte del sindicato. Claro, o sea, sí, era una corriente era la lucha entre democráticos y vanguardistas, primero con Jongitud, y luego al heredar el Bester queda casi como vanguardista, y los democráticos, Oaxaca sobre todo, en contra. ¿Cómo leer entonces hoy que el Bester Gordillo esté en el equipo de Andrés Manuel y la CENTE viene Andrés Manuel a Guelatao y les dice lo que quieren oír? Vamos a derogar la reforma educativa con un decreto presidencial. No puede hacer. Con un si es el presidente, que quiere decir, hacer. Ya entrando la voy a quitar y no voy a necesitar del Congreso. No puede hacer. Y aparte, les dice todavía, porque hay que quitar la evaluación punitiva. Hay que regresarle a los maestros el tema. Entonces, si tú te pones a hacer un análisis y a pensar, ¿qué significa esto? ¿Qué pasó antes del proceso de la reforma educativa? Una, la herencia de plazas. Yo dejo de ser maestro porque me jubilo y se lo dejo venderla, sobre todo, o a alguien, aunque no tenga ni la secundaria, y que se vaya a dar clase secundaria. ¿Por qué? Porque es un derecho laboral. Entonces, ¿qué viene la reforma educativa? Ya así dice, no, espérame, para que alguien se pare en el aula, tiene que presentar un examen de oposición. Es más, no basta con que salga de la normal, ¿eh? Yo te haría otra pregunta. ¿Y quién le hizo el examen magisterial para saber si sabe pedagogía y lo demás al que hizo la reforma educativa? Nada más pregunto. Sí, porque si me dices, oye, fue el Instituto Pedagógico Nacional el que hizo el proyecto de reforma educativa, de acuerdo. ¿Sí? Son pedagogos, son maestros. Pero que me digas que es Nuño, no, por favor. Es una cosa muy... Es el Instituto Nacional. Esos son los errores de gobierno. Sí, pero ahora... los errores de la imposición. El Instituto Nacional de Evaluación es el que aplica los exámenes, ¿no? Que es donde se prepara. ¿Y ese instituto qué es? ¿Quiénes son? Por favor. ¿No? ¿Entonces tú estarías por la herencia de plazas? No, yo no estoy por la herencia de plazas. Estoy diciendo que tenemos que hacer las cosas correctamente. Pero derogarle y regresar a eso, ¿no? ¿O no? Bueno, de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero quitarla, yo pienso que será un proceso en donde se tenga que consultar a los verdaderos maestros. ¿Cuándo se les consultó? Olvídate de la 22, olvídate de la de Michoacán y la de Chiapas. No, olvídate. Ni siquiera se le consultó al propio sindicato, se le impuso. Ese es el error que hemos tenido en este país. La tradición impositiva, a eso me refería yo cuando hablo de esa anécdota de Gastón N. Santos, ¿no? Que este país se ha controlado a base de imposiciones, no a base de conciliaciones y de relaciones y de análisis. Ni de decisiones lógicas, ¿no? Muchas veces las decisiones son ilógicas. Pero hay una cosa que yo sí veo, y te lo digo porque yo sí le he dado también, igual que tú,
un seguimiento intenso al tema magisterial. El YEPO, como estaba antes, Sí, pues era un desastre. era infinitamente un infierno en comparación al YEPO actual. No porque el YEPO actual ya sea un modelo y que digas, de acuerdo. puta, pero ¿qué si te digo? Que yo vi y llegaron conmigo. Los 11 niveles del YEPO en manos del magisterio. Es decir, la sección 22 ponía a los directores de primaria, de secundaria, a los jefes de unidad. O sea, el sindicato era patrón y empleado, Sócrates. Sí, bueno, pero Porque se lo dio Eladio Ramírez López en una minuta. Les dijo, ustedes propónganlos. por eso, pero a ver, volvemos. Es decir, Eladio de quién fue realmente consentido, de Carlos Salinas de Gortari. Nos hagamos cuenta. Es decir, fue un proyecto inicial de Eliseo Echeverría, con un proyecto más nacionalista. Es decir, Eladio no hay duda de que es un hombre muy recto, muy nacionalista en ese sentido, pero su protector real para gobernar fue Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? Entonces, él les da la fase, ¿sí? Para evitar, en lugar de que obliguen al sindicato a resolver las diferencias internas intersindicales, no, le dan la fuerza. Y entonces, pues medio controlan, pero al rato tienen un monstruo como lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿ese es un error de Eladio? Por supuesto que sí. ¿Lo podía ver? Yo creo que no. Él Sí. vio otras cosas, ¿no? A ver, Más inmediatas. había un proyecto que yo lo platiqué en alguna ocasión en esa época, que cuando menos, no lo platiqué en eso de forma directa, pero lo escuché de Eladio, que decía, es importante que haya una democratización en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, porque lo que era el charrismo sindical era brutal, y esto podía abrir una fase, y la abrió en su Desde principio. Oaxaca. Desde Oaxaca. Como Pero un ahí se quedó. Como un ariete para el tema nacional. Pero ahí se quedó. Ya, se quedó ahí. Se consumió en la corrupción. Se consumió la propia corrupción. Venta de plazas. Todo eso. Bueno, Entonces, todos estos regularizados. esas cosas no, lo tiene que volver a revisar. Y los propios maestros de Oaxaca, por su salud profesional, deben hacer una revisión. A ver, ¿qué hemos cometido de errores? Porque además hay que reconocerlo. Ante ese control de los 11 niveles de educación en el YEPO, es decir, los pone el sindicato, pues los ponían las dirigencias. Claro. Entonces le respondían a las dirigencias, no a las bases. Claro. A ver, yo tengo, vamos a crear 6 plazas, 150,000 por cada una. Te hago tu memorándum, te vas a la plaza. ¿Sale? Te vas a aguantar 6 meses, 8 meses, un año, ¿eh? Pero vas a cobrar. ¿Por qué? Porque contrataban sin tener techo financiero. Claro. No les importaba si se los iban a autorizar, no decían, nos los van a tener que pagar en algún momento. Pero ¿por qué se los permitían? Porque también de ahí entraba la otra mano del mono para sacar las castañas. Si había 6,000 plazas, si llegamos a 6,000 porque llegamos, 2,000 eran de los funcionarios, ¿eh? Bueno, entonces... Y ahí está señalado Jorge Castillo como tener una manota cochinota allá adentro. A ver, ¿y por qué Jorge Castillo sigue libre? Es mi pregunta. Yo te Es otro tema al insisto. que hay que entrar en eso. Es decir, volvemos a lo mismo. Es decir, ¿cómo quieres que tengan un concepto de democracia si a niveles de arriba hacia abajo, efectivamente es un mugrero? Estos 6,000, Sócrates, quiero decirte que yo cubrí esa información, regularizados, llegó un momento que les dijeron, sale, vamos a regularizarlos, el actual gobierno. Ahora, hoy queremos otros más. No, espérame. Y les dicen, a ver, ¿quiénes son? Nombres, ubicaciones, sus papeles, Claro. a ver qué nivel educativo tienen, Claro, porque unos ni siquiera terminaron la primaria. ¿Sabes que no juntaban 600? Y les insistía el sindicato, no, tú págale a los 6,000. A verlos, ¿quiénes son? No, aquí están las listas. No, las listas no. Los expedientes de cada uno. Por fin llegaron a 3,000, que son los que finalmente se aceptaron en la negociación. Y los, Entonces, y los 2,000 que cobró Jorge,
Y los que seguían cobrando muchos funcionarios, ¿qué pasó? Vamos a hacer un corte antes de que nos censuren. Que nos censuren. Vamos a una pausa. Regresamos en Oaxaca a fondo porque hay que entrar al tema de lo que es la actualidad. Hoy, la hermana del secretario general del sindicato, la hermana de Eloy López. No, de Eloy López. Claro, sí, va a ser la candidata. nombran candidata plurinominal por Morena a la diputación local. Chulada, qué Cuando chulada. la Se ha de señora... llamar a Araceli la señora. Esa mera. Vamos a un corte, regresamos. Bien, pues continuamos aquí en Oaxaca a fondo. Estamos hablando de un tema que es apasionante. Nosotros cada que lo abordamos en radio, en prensa, seguramente en televisión, genera mucha polémica, que es el tema del magisterio, sobre todo Oaxaca, que es tan representativo en la lucha sindical nacional como integrantes de la Coordinadora Nacional. Tienes que reconocer una cosa, fíjate. De esa lucha inicial de los maestros, en aquella época que no estaban deformados tanto, lograron las mayores conquistas a nivel nacional para mejora económica del magisterio a nivel nacional. Todos los maestros le deben a esa primera lucha, ¿sí?, sus mejoras. Después ya se hizo otro desastre. Que le empezó Pedro Martínez Noriega en los tiempos de Pedro Vázquez Colmenares. Fue Martínez Noriega que terminó siendo jefe de tránsito, ¿no? Con Eladio. Que ahí se lo criticaron a muerte, sí, ¿no? Pero también eso te da dos cosas. Uno, que no había robado. Sí, porque y que tenía que seguir trabajando, sí, ¿no? Y bueno, y fue cortado. Y tuvo que ir a trabajar hasta de agente de tránsito, ¿no? A lo mejor ahí se repuso, no sé, pero cuando menos mordidas te da una posibilidad real de análisis. Fíjate cómo evolucionó hasta hoy ya el tema, en donde hoy la coordinadora se ha vuelto una pelota de ping-pong, ¿no? Claro. Por un lado, aparecen las declaraciones del candidato Andrés Manuel, diciendo el respaldo total a los maestros, ¿no? Lo que pide la coordinadora. Y va y primero le manda un oficio un grupo de asociaciones dedicadas a los temas de educación, incluido el Instituto Mexicano de la Competitividad, que es el que genera las declaraciones 3 de 3, por ejemplo. Sí, son los del Consejo Coordinador Empresarial. La parte de la derecha mexicana, ¿no? Derecha. Empresarial, claro. Quizá, ¿no? Y de derecha, ¿no? De derecha. Bueno, y le dicen, oye, a ver, ¿qué estás diciendo? ¿Qué vas a echar para atrás de la reforma educativa? Porque yo diría, ¿no? Yo como un simple ciudadano, un comunicador, estaría diciendo, pues yo creo que el IEPO está mejor. No se generan esos plantones y esas marchas monstruosas cuando los tenían con la bota aquí en el cuello. Si no vas, te descuento, no te doy el préstamo, no te hago la permuta, porque ellos eran los mandos en el IEPO. Entonces les eran quitas mandos eso. Políticos, no administrativos. Exacto, ¿no? Y menos gremiales, ¿no? Hombre, claro. Esa era otra cosa. Y sobre todo económicos. Entonces les quitas eso y dices, oye, pues eso está muy bien. Entonces que alguien venga y diga, no, espérenme, les vamos a regresar la bilateralidad, ¿no? Es un derecho. Pero él no dijo eso. Ya lo declaró. ¿Ah, sí? Que habría que regresarles la bilateralidad al sindicato. Pero hoy la misma sección 22 hoy declara que aunque gane Andrés Manuel, de todos modos van a seguir chingando. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Ahora, a eso voy. Le envían ese comunicado, a ver, acláranos cuál es tu posición, y él dice, vamos a revisar la reforma y vamos a ver lo que es positivo y negativo, palabras más, palabras menos, y lo difunden. Un jueves, si no me equivoco, llega el sábado a Oaxaca Guelatao y dice en su discurso, voy a derogar la reforma educativa, llegando con un decreto presidencial, así que no va a pasar a consulta de nada, y, o sea, porque yo lo determino, y a eliminar la evaluación punitiva, que es el lenguaje de la gente. O sea, les habla en su lenguaje.
A ver. Hoy en la mañana, nada más termino la idea, hoy en la mañana escucho otra vez a la del Instituto Mexicano de la Competitividad, no me acuerdo de su nombre, donde dice, le estamos enviando este escrito para que nos aclare cuál de las dos es la postura, la que nos dijo a nosotros el jueves o la que dijo en Oaxaca el sábado, porque son contrapuestas. A ver, fíjate, Jaime, yo lo que no quiero es que caigamos al juego electorero. Sí, pero finalmente, cuando tú haces una evaluación de lo que declaran los otros candidatos, exactamente dicen lo que quieren escuchar las gentes a las que se van a dirigir. Y ahí te va, peor aún. ¿Cuál permea? Ninguna. Lo de Anaya, lo de Mid, el único que está a favor y en contra es Andrés Manuel. Bueno. Dijo esto, bravo, ¿no? Eso también es cierto. Y tienes razón. Es un proceso electorero. Lo oyen y dicen, yo oí a Mid decir, vamos a combatir la corrupción. ¿Quién trae ese discurso? Andrés Manuel desde que empezó. Sí, pero... Lo mío es el combate a la corrupción. Entonces lo dice Mid, pero no resuena. Fíjate qué fenómeno tan curioso. O lo que dijo Anaya, dijo, es cuando lo presionan ahora los periodistas ahí en uno de los medios que lo entrevista. Dice, bueno, a ver, ¿cuánto ganas? 400,000 pesos, ¿de dónde sale? 400,000 pesos. Es decir, que me dijeras, es hijo de Slim, pues de acuerdo, ¿no? Es hijo de Carlos Salinas de Gortari, pues de acuerdo. No, él es clase media. ¿No? Pero un clase mediero de esta naturaleza, en la forma que se está moviendo, pues dices, y cuando me habla de honestidad y de cosas, sí, de risa. No puede ser. Cuando habla Margarita de honestidad, cuando vimos todo lo que hizo el borrachín de Felipe Calderón, ¿qué puede ser? ¿No? Si yo, la verdad, Jaime, que yo creo que aquí lo más importante es saber, maestros, vamos a ver, olvídate de López Obrador, olvídate de estas gentes. ¿Qué es lo que tienen que hacer los maestros para realmente consolidar su sindicato, consolidar su parte de la educación que se requiere en la mejoría en muchos sectores, ¿verdad? Para que le sirva al país? Es decir, acordémonos de una cosa, el magisterio se va formando y se va generando y consolidando y llega a su consolidación mayor en la época de Lázaro Cárdenas, donde el maestro no solamente era el que llevaba las letras a las comunidades más alejadas, sino que también llevaba la parte de la formación del nuevo cambio, hizo la reforma agraria, ellos a través de los magisterios hizo la reforma agraria, después se genera la CNC y todas estas organizaciones, y también a través de los maestros se hizo la fuerza económica y social para consolidar la expropiación petrolera. Fíjate, Cárdenas sí supo entender cuál era la dinámica de nuestros profesores y los usó para todo eso. De tal manera que en todos los pueblos había un maestro rural, pero aparte había un terreno para la parcela escolar que se llamaba y la casa del maestro. Ahora ya la perdimos todo, ¿no? Mi mamá fue 30 años directora de una escuela rural. Mi mamá falleció hace 2 años, de 86 años, ya tenía de jubilada varias, se jubiló como a los 55, 60 años. Y los maestros eran líderes morales en las comunidades. Claro. Todos querían que llevara a bautizar a los hijos, que casaran a los novios, les llevaban cosas de regalo, comida, porque eran líderes morales. Y sociales. Sociales. Hoy eso lo hemos perdido. Se perdió Sócrates. Entonces, ¿dónde está la crisis? La lucha, la agresión, el cerrar las calles, el mentar la madre. Ahora en el desayuno estábamos viendo, tú ya lo viste, yo también, un video donde un maestro se acerca borracho, evidentemente borracho, y le empieza a reclamar al gobernador, dejen de robar, que en los pueblos hay gente que come una tortilla con sal y chile. ¿Eso lo cambió Gavino, por ejemplo? No. Eso lo agudizó Gavino.
¿no? Entonces y nunca le hubiera aceptado Gavino que se le acercara siquiera, ¿no? Yo digo que ahí los cambios han sido mucho para mal. Y veo, y efectivamente sin ya meterse mucho ya en el tema, ¿no?, del candidato y demás, pero el hecho de buscar en cualquier partido una diputación o lograr un escaño a través de eso y que refleje que esa gremial va a apoyar a un partido, porque ha habido diputados maestros del PRI Claro. y del PAN. O sea, los ha habido. Armando Borges era maestro con 7 claves y era diputado del PRI. Imagínate qué bonito. No, chulada, chulada. Bueno, entonces no es privativo. Yo creo que ahí la propia gremial tendría que autodepurarse, Sócrates. Es decir, efectivamente, saber cuál es mi lucha como maestro. Porque si es para irme a inmolar al Zócalo y exigir que alguien gane una elección, pues ahí ya estás fuera, ¿no?, del contexto. Pero si es para que se respeten logros salariales, calidad educativa, la alimentación de los niños que no lleguen con los estómagos vacíos a clases, pues entonces yo creo que se van a ganar el respeto de la población, porque claro, son muchos, ¿no? Pueden hacer una gran presión, pero no para los temas políticos. No. Y el escándalo que se hace. Es que además, por ejemplo, nunca se actuó en la fuerza del magisterio, nunca estuvo consolidada en los temas políticos, sino en los temas sociales y en los temas educativos. Por eso te ponía yo el ejemplo de lo que hizo Cárdenas, ¿sí? Cárdenas usó esa fuerza enorme, fue una fuerza moral impresionante, ¿sí? ¿Por qué? A ver, se divide el clero, se divide el magisterio, se dividen los ricos, se divide los soldados, se divide todo. Entonces, en lugar de tener un país congruente y homogéneo, que estén empujando todos para el mismo lado, tenemos todos divididos, cada quien buscando lo suyo. ¿Y por qué no avanzamos? Por eso. ¿Sí? La gente dice, es que somos flojos. No es cierto, no somos flojos. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos divididos. A ver, ¿cómo es posible que puedas tener un hombre supermillonario con más de 100 mil millones de dólares, que es un mundo de dinero? ¿Sí? Cárgalo simplemente. ¿Sí? Y puedas tener una población como en Oaxaca, la más pobre. Que tengas ingresos individualizados ya en el estudio que hace la Coneval del 2016, que el estado más pobre, Chiapas, tiene un ingreso promedio de 1,700 pesos mensuales por persona. Y el segundo, que es Oaxaca, 2,048. Y Guerrero, 2,270 y tantos. En cambio, Nuevo León tiene 8,000 pesos mensuales, ¿no? Jalisco tiene 5,000 y pico, Sonora tiene 5,000 y pico, etcétera. Es decir, ¿ves ese cambio? A ver, y tú te preguntas, ¿cómo es posible que los estados del norte, que tienen menos recursos económicos en agua, en tierras, en gente, etcétera, tienen más riqueza que nosotros, que somos dueños de la riqueza? ¿Por qué? Porque nos ha estado robando todo el tiempo. Sí, no tenemos la capacidad de explotarla nosotros, ¿no? Pues porque nos están robando ahorita. En Oaxaca está la mina de plata más grande de México. Y dime, ¿a qué le ha dejado al pueblo oaxaqueño esa explotación minera que nos están haciendo? Y las otras explotaciones que se están realizando ya. ¿Y qué nos dejó al estado de Oaxaca? ¿Qué les dejó a los oaxaqueños la explotación forestal cuando éramos el tercer o cuarto lugar en recursos forestales? No nos ha dejado nada, ¿sí? Nos han saqueado, ¿sí? ¿De qué nos sirve ser el primer productor de energías sanas, eólicas, etcétera, si nuestros pueblos siguen muertos de hambre? Entonces, a esto me refiero. ¿Y de qué sirve que tengas diputados del PAN o del PRI o del PRD o de Morena, el carajo, ¿verdad? Si nada más trabajan para ellos el dinero,
y no llevar soluciones a lo que necesita realmente el pueblo de Oaxaca. Sí, y mira, yo redondeando un poquito el asunto, por eso el pliego petitorio me suena tan de este el mayo. nuevo. Oye, Oye. espérate. ¿Y qué? ¿No vas a tener hotel? Pues, Güey, pues si podemos ir si no, ¿dónde se van a vacacionar dormir? Si van a la playa, ¿no? en lugar de ir a la playa. Sí, no. Está. Playa Arena ya no, va a tener hotel. Ya van a Hotel tener hotel. por escondido. Te lo vas a pagar, no el gobierno, que quede muy claro. El gobierno no tiene dinero. El dinero que tiene el gobierno es dinero de todos los mexicanos. Y nos han preguntado los maestros a nosotros como ciudadanos si estamos dispuestos a darles un hotelito. Y la renovación del parque vehicular. Carrito nuevo, Pues carrito nuevo. Bueno, maestro. Si no, eso de ir a las marchas a pie también está complicado. Y luego andar de borrachitos así sin en tener taxis. en qué trasladarse. No, está cabrón. No. El pliego petitorio está verdaderamente. Bueno, pero a ver, ¿culpa de quién es? ¿De los maestros o de los dirigentes? No, pues son los dirigentes, totalmente. Volvemos a lo mismo. Si tú tienes aquí 70, 80 mil maestros, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuántos son los dirigentes? ¿200? ¿500? Esos son los que mandan. Delegados son 500 y dirigentes deben ser 50. ¿Y los de más control? Son 10, 20, ¿no? Los que hacen los negocios, las tranzas, el juego real, son esos. Entonces, ¿culpa de quién es? ¿De los maestros? No, sí urge una reinvención hacia adentro, hecho por los propios maestros. Solamente los maestros. Que no se meta el gobierno, que no se meta ni el sindicato, que se metan los propios maestros. Una asamblea real, no de yo delegados. Recuerdo en 68, ¿por qué prendió el movimiento 68? Te voy a decir por qué. Porque antes era todo controlado las escuelas a través de los comités ejecutivos de sociedades de alumnos, ¿verdad? Esos comités ejecutivos de sociedades de alumnos se agrupaban en la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos o en las FEUs, de la Federación Universitarias, etcétera, ¿no? De sociedades de alumnos, las FEUs, ¿no? Las propias normales, y esos eran controlados a su vez por políticos del gobierno. En el caso del Politécnico lo manejaba Robles Martínez desde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y mantenía el control de la sección 9ª del magisterio y de los jóvenes a través de los porros y de la federación. O sea, si tú te ponías muy al cuento, le daban órdenes a los maestros y te corrían, cabrón, no pasabas una pinche materia, ¿no? Entonces, ¿cómo se rompió eso? Cuando llega el movimiento del 26 de julio, en la Escuela Superior de Economía se deja al lado la sociedad de alumnos que manejaba inclusive Fernando Hernández Zárate, un extraordinario dirigente, un joven muy valioso veracruzano, ¿verdad? Y nos vamos a Asamblea General. Y ahí se establece el primer comité de lucha. Y entonces el comité de lucha nombraba quiénes eran los representantes de ese comité de lucha, pero en la Asamblea General. Y el comité, cualquier gente del comité, no era un dirigente, era un representante de la Asamblea. Y te podían correr a la hora que quisiera la Asamblea, ¿eh? O sea, perdió el poder las manos que se metían. Entonces, esas manos que se metían comenzaron a romperse y así comenzó a generalizarse el movimiento al grado tal que se genera un Consejo Nacional de Huelga, ¿no? Pero esto fue, ¿sí? Si me hubieras dicho cómo hubieras cambiado la parte del control de ese manejo en aquella época de los estudiantes, no hubiéramos entendido, sino que fue un chispazo que se dio en ese momento. Per se, dijeran los. Así es. Oye, pero ¿y tú crees que una gremial como la coordinadora pudiera llegar a un punto así? Por supuesto que sí. A ver, aquí está metiendo la mano este grupo. Sácate. Sácate. Tú, gobierno, quítate. Tú, fulano. A ver, yo nomás te pido, a ver, te voy a decir. Mucha gente, es cierto, mucha gente, hay grupos que son simpatizantes de la guerrilla. No quiero decir que sean guerrilleros, son simpatizantes. O que lo ven como una vía, ¿no? Quítate. ¿No?
¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a contaminar, ¿no? Ahorita vamos a hablar del gremio, no vas a hablar de la transformación social de la sociedad. ¿Qué quieres hacer tú, una revolución? Pues vete a hacerla, punto, pues no nos jodas aquí, ¿no? Si ¿tú qué quieres hacer? No, pues yo quiero que se privatice. También, pues vete allá con los mochitos del Consejo Coordinador Empresarial, ahí te vas y que te arropen ellos, ¿no? Para que tengas una educación privada, confesional, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cuál es constitucionalmente el mandato? Que debe ser educación pública, laica y gratuita, ¿no? Esa es la base. Igual tendrían que hacer estos que apoyan de Ulises, que los pozoleros, adiós. ¿Qué ¿Así se llaman pozoleros? Así Que les- también disuelven, ¿qué? No, fíjate que les dicen pozoleros por una cosa de esas chuscas que dicen que se reunieron cuando estaba el conflicto, los que apoyaban a Ulises y Ulises metía las manos con ellos, se reunieron en México en una Pozolería. pozolería. Ese grupo de maestros, desde entonces les dijeron los Qué pozoleros. corrientes, qué corriente. No, bueno, pero... Y luego el puros de pozole cabeza de sabroso, puerco. sabroso, Pozole de cabeza de puerco. Pues no podían comer de otro, ¿no? No podían comer. Pero es necesario. Sí. Hijo, Yo es que creo están que los luchando maestros contra deben de intereses. serlo. Los maestros, nuestros maestros. Mira, yo creo que acaba de pasar inclusive una entrega de reconocimientos a maestros que los dio por primera vez de hace muchos años, los va y los entrega personalmente el gobernador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tienes cuando menos una autoridad moral, ¿no? Aprovéchala. Sí. Ha tenido la paciencia hasta de aguantar a un mendigo borracho maestro que no puede decir que es maestro, porque es un borracho de esa forma, es un borracho, no es un maestro. A las 9 de la mañana, ¿no? Y que tenga la paciencia para aguantarlo, ¿no? Muchas gentes me dicen, oye, ya perdió el control. No. Qué bueno que tenga esa paciencia, ¿no? ¿O qué hubiera querido que hubiera llegado así con el garrote, como llegaba de Azordaz? Con sus guaruras, ¿no? Sí. Golpéenme Así es, ¿no? Entonces, no. Entonces, te está demostrando que hay un interés de cambio. ¿Sí? Vamos a aprovecharlo. ¿Sí? Ahorita hay un proceso político perfecto. A ver, ¿tú eres maestro? Sí. ¿De qué partido eres? Pues Morena o PRI. Bueno, pues vete allá, haz tu chamba. En el allá. sindicato no. Aquí en el sindicato no, bueno, aquí en el sindicato vamos a ver que por qué no le han dado la jubilación a fulano, por qué no nos han aumentado el salario, por qué el ISSSTE está funcionando mal, etcétera, por qué no llega el material para las escuelas. Eso es lo que tiene que hacer el sindicato, ¿no? Sí. Pero estar haciendo un proceso de lucha, sí, es como cuando también dicen, es que en el 68 era una lucha por la democracia. No, era por 6 puntos de empleo petitorio. Hoy ya no Eso vale no ni es uno, ¿no? democracia. Hoy a la distancia de esos puntos ya ninguno tiene relevancia. Tiene relevancia, tuvo relevancia, por ejemplo, el hecho de que se haya quitado el 145 y 145 bis del Pero creo Código que de querían Procedimientos Penales. la- Pero, a ver, ¿se ha quitado los presos políticos? No, pues hay montones de presos políticos. Creo que era la destitución del jefe de la policía. El ¿no? jefe de la policía, bueno, ¿y qué? Pues lo quitas y Y él- pones otro, Y él se murió, creo, el que estaba entonces. ¿no? ¿Sí? Entonces, que cambias, el cuerpo de granaderos, pues bueno, pues ahora ya no se llama cuerpo de granaderos, se llama cuerpo de reporteros y golpean igual, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Pero es la verdad, ¿no? Es decir, ¿qué era? Eran 6 puntos muy limitados, pero que aquí lo más importante es que ese proceso que te digo de Sí, rompió comités de lucha, rompió con las manotas puercas. exacto. Y por eso, Eso es lo asustó. eso es lo que hay que rescatar. Eso es lo que asustó al sistema que no estaba acostumbrado a eso. Claro. Pero hoy que ya se ha abierto mucho más las fases democráticas, los números de partidos, el presidencialismo perdió la verticalidad que tenía antes, Y ¿no? fíjate una cosa, Jaime,
por ejemplo, hasta la misma reforma política que le da apertura a los partidos de oposición, se les hace con imposición del propio gobierno. Yo te reconozco, partido, pero yo soy gobierno, ¿sí? No es tu derecho, ¿sí? Entonces, hasta la imposición y la imposición. Te concedo que te reconozco, es verdad. Entonces, ¿dónde está la democracia? Sí, todavía falta, ¿no? Faltan en estos procesos, pero la verdadera democratización de todos los organismos fuertes, como es la coordinadora, el sindicato, que es todavía mucho más grande que la coordinadora. 1,5 millones. Pues tiene que pasar por esa depuración, porque se han incrustado como cáncer, como una enfermedad de los sindicatos. Y todos los mexicanos debemos ver una cosa. A ver, ¿qué necesitamos los mexicanos? ¿Empleos? ¿Cuántos empleos? ¿Cómo los vamos a generar? ¿Qué tenemos? Estamos importando el 50% de lo que consumimos, aunque diga el presidente que eso es una falacia. No, cuate, siempre hemos sido autosuficientes económicamente. Si ya no somos autosuficientes económicamente, el país donde nos vende, ¿quién nos vende? Los gringos. Nos dicen, no te vendo ahora maíz. Y vas a ver qué desmáquina se hace aquí en el país, ¿verdad? Sin maíz no hay país, es cierto. Entonces, ¿qué necesitamos? Eso. La salud, no la estamos atendiendo correctamente, estamos dejando, a ver, ok, hay una privatización de la salud, ¿quién puede pagar la salud privada? ¿Esos? Órale, ahí, los que no, acá, ¿no? Pero garantizar de que exista. Fíjate que no sé si te enteraste ahora, creo que la vi en una de tus notas, pero también la vi en televisión, que la Kellogg's, que supongo que es una filial de la Kellogg's Internacional, sí, así es, en Venezuela, cierra, porque le dicen que ya no tienen maíz, que ya no pueden, ¿no? Que no se puede y demás. Y entonces lo que hace Nicolás Maduro es expropiarla, se la jala para el gobierno, y además les libra órdenes de aprehensión a los dueños. ¿Qué cantidad de situaciones se generan ahí que tendrían que servirnos a los mexicanos? Por supuesto. De reflexión. Claro. A ver, ¿quién tiene razones? ¿Tiene razón Nicolás Maduro? ¿O él forzó la solución? ¿Tienen los empresarios la oportunidad? ¿Realmente la clase empresarial, ya no de Venezuela, de México, son vampiros? O sea, ¿son chupadores nada más? ¿Sabes qué es lo que son? ¿O son generadores de empleo? Nada más te voy a dar un dato. El agua potable que sale del grifo, que es potable, ¿sí? Es 2,000 veces más barata que la que nos venden embotellada. Pero aparte no contaminamos con plástico. Y aparte no le estamos robando esa agua, ¿sí?, a las comunidades y a los mantos freáticos, que es de todos, ¿no?, para que sea un negocio de unos cuantos. Y es 4 veces más cara el agua embotellada que la gasolina, cuate. Entonces, ¿cómo es posible que en un país que tenemos problemas de abastecimiento de agua estemos permitiendo que existan estos grandes negocios? Para producir 1 litro de cerveza gastas 17 litros de agua. ¿Y cuánto te cuesta la cerveza? Por eso dice, la cerveza es muy barata en México. Pues claro, no pagan el agua, ¿no? Yo creo, la Sócrates, contaminación. que hay que poner un negocio de agua. Es cierto. No, yo la pondría yo de mezcal. O de cerveza, ¿no? De cerveza. Bueno, vamos a ver qué pasa. Nosotros los invitamos a que continúen en estos espacios, que nos sintonicen este miércoles, por supuesto, pero también el viernes y el domingo. Y en Oaxaca a fondo yo creo que va a valer la pena comenzar ya también a traer. Bueno, es que ahorita por la cuestión de la veda electoral no se puede mucho manejar con los funcionarios, pero vale la pena, por ejemplo, esto que estás diciendo del agua y de las empresas, pues hay que traerse al representante de Coca-Cola o al de Oxxo o al de Coparmex o al de Canacintra, claro, ¿no? Decir, oye, a ver, el empresario, ¿qué onda, no?
Porque el empresario oaxaqueño es muy distinto al empresario nacional, ¿eh? Claro, El eso nada empresario más dicen, oaxaqueño. yo quiero, Sí. ¿no? Pero no invierte nada. Bueno, vamos a ver. Gracias, Sócrates. Muy buenas noches. Gracias a ti. Y a usted muchas gracias por sintonizarnos y nos estaremos escuchando y viendo aquí en Oaxaca a fondo.